Cuando era pequeño, tuve la oportunidad de poder visitar el Museo de Cera de la Ciudad de México. Cuando tuve la oportunidad de conocer este museo, fue gracias a una excursión que terminó organizando mi escuela para poder llevarnos de paseo. En verdad, estaba demasiado emocionado porque este museo, curiosamente, se acababa de abrir en la ciudad. No sé si otros países, al igual que México, también tengan su museo de cera, pero al menos en esos años, esto era la mayor sensación con relación a los museos, ya que también en mi casa, mis padres me habían comentado que a ellos les gustaría llevarme a conocer este museo. En ese momento yo tenía aproximadamente unos 10 años de edad y estaba en verdad muy emocionado por ir. Finalmente llegó el día y en la excursión me la terminé pasando de lo mejor con todos mis amigos y mis compañeras y compañeros. La verdad, todos estábamos platicando en el camión sobre qué novedades habría en este lugar. Algo muy extraño que se me hizo fue que cuando visitamos la parte de los presidentes, uno de los presidentes, o más bien expresidentes de mi país, para ser un poco más específico, se trataba de Carlos Salinas de Gortari. Fue que este muñeco de cera, notamos que parpadeaba y movía su cabeza. Esto lo vi de la mano de una de mis mejores amigas, y nos llamó mucho la atención cómo es que estos muñecos no solamente eran de cera, sino que también conllevaban algo de tecnología dentro de sí mismos, para poder hacer esos movimientos o esos efectos que al menos a mí me encantaron, ya que se veían sumamente impresionantes. Lo aterrador de mi historia es cuando estábamos conviviendo a la hora del almuerzo todos, ya que mi compañera le comentó a nuestra maestra que estaba muy feliz, y a ella también se le había hecho muy interesante que el expresidente Salinas de Gortari se moviera, sobre todo el movimiento de sus ojos y de su cabeza, ya que al menos para nosotros se veía demasiado real. Cuando mi amiga le terminó de contar a la maestra se quedó sorprendida, ya que obviamente todos hicimos el recorrido al mismo tiempo, pero la maestra no se había percatado de que el muñeco de Salinas de Gortari se había movido. Inclusive nos mostró un folleto, el cual nos habían dado al ingresar al museo. Y en ese folleto especificaba que todas las figuras eran de cera, es decir, que no tenían nada de tecnología dentro de sí mismos, por lo que era imposible que la figura o imagen de cera se moviera sola. Cuando la maestra nos dijo eso, nosotros dos nos quedamos asustados, ya que para nosotros era un movimiento demasiado real, como si en vez de ser un muñeco de cera, se tratara más bien de un robot. Nuestra maestra nos dijo que ella estaba segura de que solamente eran figuras de cera, estáticas y sin ningún movimiento que pudieran hacer. Por unos segundos, noté que la expresión y la mirada de mi maestra fue también de miedo, al igual que la mía y la de mi mejor amiga. Esa experiencia es algo que en verdad nunca se me ha olvidado, y siempre que tengo personas o que conozco personas que hablan sobre ese museo, les termino compartiendo mi relato, ya que es algo que sí nos asustó, sobre todo aquella tarde cuando estábamos almorzando, ya que nuestra maestra aseguraba que esas figuras no se podían mover. Desconozco si ahora en la actualidad, en pleno 2025,
las cosas o los objetos que ya están ahí se puedan mover. Pero al menos cuando este museo empezó y abrió sus puertas por primera vez, no podían hacer eso. Eran solamente figuras estáticas de cera. Buenas noches, comunidad. Antes que nada, esperamos que todos se encuentren muy bien y de la mejor manera posible. Permítame preguntarle, ¿usted cómo se sentiría? ¿Cómo reaccionaría? Y mejor aún, ¿de qué manera se comportaría ante la historia que nos acaban de compartir? Queremos agradecer a la persona que nos hizo llegar este terrible relato, sumamente aterrador. De igual manera, a todos los invitamos a que se animen a dejar su comentario aquí abajo para poder transmitir esa opinión de lo que este relato o esta historia les hizo sentir. De igual forma, manejen mucho respeto por lo que nos acaban de compartir. Por el momento, ya no los interrumpimos más, comunidad. Y por favor, no se despegue de este capítulo, ya que todavía tenemos para ustedes más relatos nocturnos. Desde que era muy pequeño, siempre me ha gustado asistir o visitar todos los museos que pueda. Mis padres son personas demasiado cultas, les encanta leer y ambos son profesionistas de nivel universitario. Supongo que por esas razones, o sus modelos educativos que ellos tienen, fue que tomaron la decisión de llevarme desde muy joven a todos los museos que se pudiera, con el objetivo de que yo conociera más mi ciudad. Soy de México, y la historia que vengo a compartirte me sucedió precisamente en una de las visitas a un museo de medicina. En ese momento yo tenía como unos 13 o 14 años, y la novedad de ese museo era que contaba con muchas donaciones de esqueletos de muchas universidades, con el objetivo de explicar ciertos padecimientos o problemas de la salud. Mi padre, antes de que saliéramos aquella mañana, me había contado un poco sobre cómo sería nuestra experiencia en aquel museo, para que yo me fuese haciendo una idea de lo que nosotros veríamos ese día. Al igual, comencé a imaginar sobre todas las cosas que podríamos encontrar, sobre aparatos que utilizan los doctores y cosas así. Sin embargo, a la mitad de nuestro recorrido, todo estaba súper bien. Éramos aproximadamente unas 20 o 25 personas que estábamos teniendo el recorrido dentro de ese museo. Pero de la nada, una mujer comenzó a gritar de forma desesperada, diciendo y gritando que su hijo había desaparecido. Me acuerdo que la señora decía: por favor, ayúdenme, ayúdenme. Se llevaron a mi pequeño. Estaba cerca de mí y ya no está. ¡Policía, policía!». Esta mujer gritaba demasiado y con una desesperación y una tristeza, una angustia que se podía percibir en todas las palabras que ella decía. Esto obviamente me asustó. Recuerdo que le di la mano a mi padre con mucho miedo en ese preciso momento. Ahí fue cuando el líder o la persona encargada de darnos el recorrido se comunicó por radio con los oficiales de policía, y en cuestión de unos minutos, todo el personal, tanto de seguridad como los miembros del museo, comenzaron a buscar a ese pequeño. Uno de los policías nos dijo que nadie podía salir, ya que el pequeño tenía que ser encontrado primero. Muchas de las personas que estaban junto de mí estuvieron de acuerdo, y al mismo tiempo
comenzaron a buscar a este niño también. Después de unos minutos, llegó otro policía o guardia de seguridad. Este hombre decía que había revisado las cámaras y el niño había desaparecido en una sala anterior a la que nosotros estábamos, en donde ahí me acuerdo que platicaban un poco sobre el origen de la penicilina, pero que cuando ellos estaban revisando las cámaras a más detalle, se dieron cuenta que este pequeño solamente cambió de habitación y al momento de cambiar de cuarto, pasó por un lugar ciego en donde la cámara no puede ver, es decir, un cruce que queda debajo de una de estas cámaras y por obvias razones no aparecía en sus grabaciones. Lo que se le hacía extraño a este guardia de seguridad era que exactamente en ese punto es donde el niño se había perdido. Pero al revisar todas las cámaras, tanto de la entrada como de otros cuartos, no se veía que el niño saliera del museo, y mucho menos que alguien lo estuviese acompañando. Supongo que esto último lo mencionaba el policía para que la señora comprendiera que nadie se lo había robado o raptado. Después de que checaron más veces las cámaras de seguridad y de estar buscando a ese pequeño más o menos por 1 hora, las autoridades nos permitieron salir, revisándonos muy bien a todos cuando salimos del lugar. Por desgracia, ya no pudimos terminar el recorrido, pero me quedo con la sensación de que ese niño desapareció de la nada. Mis padres y yo lo recordábamos muy bien, ya que este pequeño estaba tomando un agua de sabor, y se escuchaba cómo en todo el recorrido agitaba demasiado su botella. Pero es increíble que haya desaparecido así porque sí en el museo. Y me dio más miedo cuando el guardia de seguridad mencionó que en las cámaras no se apreciaba a dónde se había ido ese niño, y mucho menos el que él saliera solo del museo o acompañado por alguna otra persona con malas intenciones. Mis padres también se quedaron muy sacados de onda cuando ese policía nos mencionó esto. Y aunque no supimos si llegaron a encontrar a este niño o no, el hecho de que este pequeño se perdiera así de la nada es algo demasiado aterrador. Pero tampoco recuerdo llegar a ver en las noticias que mencionaran este suceso. Supongo que ha de haber noticias más importantes que otras, pero la experiencia se nos quedó muy grabada a todos. Y aunque ya han pasado muchos años de ese suceso, nosotros creemos que a lo mejor este pequeño sí fue raptado ese día. Buenas noches, comunidad. Nuevamente nos da muchísimo gusto de que sigan aquí con nosotros todavía. Es un gran placer poder traer a ustedes, semana tras semana, una gran variedad de historias que nos hacen compartir de diferentes maneras. Algunas personas lo hacen a través de su WhatsApp, otras personas las comparten por Facebook, y algunos más son usuarios que nos llegamos a encontrar por nuestro camino. Permítame preguntarle, este relato que acabamos de escuchar, ¿qué le hizo sentir? ¿Cómo piensa usted que se comportaría si viviera la misma situación? ¿Y qué o cómo reaccionaría ante ese suceso? Por favor, transmita sus ideas y sus opiniones aquí abajo, en nuestra caja de comentarios. Estaremos felices de poder leerlos a todos y a todas ustedes. Nuevamente esta noche, comunidad, les ha hablado Damaso, y les pedimos mucho respeto por todas las historias que nos compartieron esta noche. Es un verdadero placer estar nuevamente aquí con ustedes.
Sin más por agregar o por decir, comunidad, por favor no se despeguen de este capítulo, ya que todavía tenemos para ustedes más videos de relatos nocturnos.